No, no es por mí, son los fans del chat. Son los fans del chat. Sí, de verdad. Pero lo que pasa es que uno empieza a ver en Facebook y en YouTube y encuentra a un yankee, un gringo que vive en Paraguay, intenta hablar en guaraní, creo que habla mejor que muchos, y va subiendo unos videos muy geniales. Así que bueno, hoy decidimos invitar al Chad, que está con nosotros aquí en la tarde Venus. Bienvenido, Chad. Muchas gracias. Pero, muy bien. Chad, qué genial lo que estás haciendo. Gracias. Recorres el mundo. Chad conoce un montón de países y en esos países estaba Paraguay. Sí, conozco 39 países, casi cada país en Latinoamérica, porque yo viajaba por Latinoamérica en auto. Sí. Con un grupo de camarógrafos. Empezamos en el estado de Utah, que es cerca de Las Vegas, y manejamos por todo México, cada país en Centroamérica. Enviamos el auto en barca hasta Colombia y bajamos desde Colombia a Perú hasta Bolivia. Separamos en Bolivia porque yo estaba aburrido y yo no quería continuar a Chile. Yo quería hacer algo completamente diferente. Ajá. Entonces yo fui solo a Paraguay en buses. ¿Desde Bolivia? Largo ese. Sí, yo estaba viviendo en Lima, Perú más o menos en ese momento. Sí. Solo iba a quedar acá una semana y iba a volver a Lima. Sí. Pero yo nunca quería salir y todavía todas mis cosas están en Lima. Bueno, la señora, la dueña de la casa, ya va el otro día a buscar sus cosas, Chad. Sí, toda mi ropa de invierno real que Perú tiene está en Lima. Aquí no hay. No, aquí no hay. Chad, ¿y eso fue en octubre? Sí, en octubre. ¿Del año pasado? Sí. ¿Y te quedaste ya en Paraguay? Sí, más o menos. He volvido a mi país para Navidad, después para el matrimonio de mi hermana, pero estoy acá de nuevo tratando de vivir acá, trabajar por la embajada de Estados Unidos, porque no hay muchos extranjeros visitando acá. Muchos extranjeros no saben nada de Paraguay. Yo digo que los mejores viajeros de todo el mundo son europeos de bajos países, Alemania, Francia, Inglaterra. Ellos no vienen a Paraguay, nadie viene a Paraguay. ¿Por qué? ¿No conocen? No sé, tiene una mala reputación y no sé por qué. Es como no existe en el mapa. Todo el mundo va a Argentina, Bolivia, Brasil. Pero Paraguay es como este espacio que la gente piensa que es selva, algo así. No hay nada para ver. Yo no sabía nada de Paraguay antes. ¿Y por qué viniste? Porque yo quería hacer algo diferente. Ok. Yo soy explorador. ¿Qué pensabas encontrar en Paraguay? La verdad no sé. Me contaron que le gusta mucho farrear, pero aparte de eso no sabía nada. ¡Qué desastre! Y cuando yo fui al interior recorriendo el país, yo estaba impresionado porque hay muchos lugares de naturaleza acá y nadie sabe porque no hay publicidad buena. Chad es muy genial porque si ustedes revisan sus videos, está en el Facebook. ¿Cómo figuras en Facebook, Chad? Si buscas el Chad, Chad es mi nombre. C-H-A-D. Sí. Chad, el Chad. Vas a encontrarme. En Instagram es @el Chad, facebook.com/el Chad, YouTube el Chad TV, claro, porque Twitter también. Revisan lo que hace el Chad y es muy genial porque claro, intenta hablar guaraní, lo hace de una manera súper especial, súper genial y sus videos son súper divertidos y de verdad que se van a dar cuenta que nunca usa una sola grosería. Y no es que sale solo de su cabeza, sino que tiene la ayuda de muchísima gente, Chad, que te ayuda a hacer eso. Eso no es tan verdad, porque las primeras cosas que me enseñaron fueron groserías. Pero eso pasa en el mundo entero, Chad. Eso es en todos lados. Pero yo sé que ahora es un tema muy denso porque la lengua es algo sagrada y para usarlo en, no sé, una plataforma internacional, usando groserías, que llega mucha gente. No puedes hacer eso, lo que pasó en Rusia, ¿no? Exacto. Entonces estoy teniendo mucho más cuidado con aprender palabras así. ¿Qué sabes decir en guaraní, Chad? Yo puedo hacer... Examen a Chad. La verdad, yo tengo un video musical en guaraní. Yendo esta noche, yo puedo hacer una previa. Yo creo que ustedes han escuchado esta canción antes, Te Boté. Es una canción de Bad Bunny. Sí, es muy grosería, pero yo hice una canción, un remix de eso en guaraní, que es limpio. Porque a mí él me dijo, hice una canción de Bad Bunny y ya le quería pegar. Porque yo le odio a Bad Bunny. Ustedes saben que yo le odio. ¿Cómo Bad Bunny? Le dije. Pero lo hizo en guaraní, me dijo Chad. Sí, yo no puedo cantar. Yo hice la canción con una cantante, pero yo puedo hacer una previa. ¿Podés hacer la previa? Sí. Bájame la cortina. Bájame la cortina. A ver. Shereko vewi romose, sheromose jabón de pure ande de rengue.
eso no es mi parte. Pero, Claro, esta es la parte de la chica. Quiero coser como Dorito. Hashenengo ape, solo de amiguito, algo así. Jabón. Te juro. Jabón, esa parte es muy genial. Pero esperen que ese video se lanza. Es difícil en vivo, wow. Claro, es difícil en vivo. Está nervioso, chat. Tengo que practicar para hacerlo en vivo, Ya, pero eso esta noche. Pero les juro que el video musical es muy pro. Está muy bueno. Y Muy bueno, muy bueno. un productor ayudó mucho con mi voz porque mi voz es horrible. Hay mucho mágico que editar. Sí, ahora se puede todo, chat. Pero esta noche lo lanzás. Todas tus plataformas. En solo porque es muy bien hecho. Los productores hicieron muy buen trabajo. La canción es de mí y otra cantante. Yo no soy cantante. Una cantante peruana que se llama Kela Le Sandoval. mandamos un beso, canta O hermoso. KS. Canta Sí. muy lindo, canta muy lindo. Sí, sí. Estamos haciendo, por supuesto, varios videos. Hay uno en el que explicas los besos. Entre los argentinos, entre los paraguayos, la diferencia. Que Sí, hay. eso fue un tema muy Es complicado. controversial porque la verdad yo estaba haciendo esos videos con mi amigo que es como el yankee argentino. Ok, Y pero sí, súper argentino, habla como argentino. porque él ha vivido en Argentina desde tipo Ah, ok. 2009. Es re argentino. Sí. Pero los porteños entre hombres besan Claro. en las mejillas. Es un saludo normal. Pero el norte de Argentina Sí. es más como peruano, entonces no hacen eso tanto. Entonces Ahí se están besando. había ¿viste? mucho- Así, así. sí, había mucha polémica, comentarios de los argentinos sobre eso. Pero está bien porque más gente están discutiendo y compartiendo el video. Hablando de tu video. Sí, el video tiene como 1.6 millones de vistas, algo así. Chat, pero ¿por qué empezaste a hacer videos? ¿Empezaste hace cuánto? Y, hace 3 meses. Poquito. Pero yo siempre subí videos a mis historias en Sí. Instagram, solo eso. Pero el tipo con quien yo estaba viajando el año pasado es un mormón que hizo su misión en Perú. Y de eso, él es el gringo más peruano que has visto en tu vida. Sí. Él es el Justin Bieber de la música huayno. Ahí. Hey. Es el único extranjero que baila y canta huayno. Él me mostró esta vida de los youtubers, los gringos que hacen videos en español. Porque no estaban tus planes hacer. No estaban mis planes. Entonces él me dijo, chat, tiene que hacer videos en los países. Y yo siempre estaba viajando y es muy difícil viajar y hacer videos así cuando estás moviendo en buses Claro. y cualquier cosa. Pero yo llegué a Paraguay y decidí quedar. Entonces decidí, ok, no hay otros gringos acá haciendo que haga esto ningún no. video. Entonces yo decidí no. para empezar. Pero está buenísimo. Sí, y desde eso ya conocí a otros gringos haciendo lo mismo en otros países. ¿Y qué van a hacer? Contá, ese proyecto es Esto genial. decidimos por qué no hacemos un equipo. La idea es 6 yankees con 0% sangre latino que aman Latinoamérica, que tienen países adoptados. Vamos a ir a Miami, vamos a vivir en una casa juntos por un mes haciendo contenido mostrando lo bueno de la cultura latina y las culturas de nuestros países adoptados. Claro, chat por Paraguay, pero ¿qué otros países van a estar contigo? Un yankee que vive en Perú, el yankee argentino, uno en Brasil, Colombia y México. Yo represento el país más pequeño, Bien. obvio, pero el país más desconocido también. Entonces, Es verdad, o sea, vas a tener más trabajo vos. sí, pero es bueno porque entre nosotros 6 tenemos 4 millones de seguidores y voy a tener la oportunidad de poner Paraguay en una escala más grande internacional. Está buenísimo. Y de eso estamos buscando tipo un programa reality, viajando por Latinoamérica mostrando lo bueno, porque solo ves lo malo en tipo Netflix, en las Narcos. noticias. Sí, Narcos, Pablo Escobar, El Chapo, Trump, wall, immigration, México, sí. Sí, la gente cree que somos eso y no somos eso. Sí, queremos un programa en Netflix, algo así. Queremos Netflix. Sí. Ya vamos a llamarle a Netflix. Llámale al gerente de Netflix. Tenemos que sacar el programa del chat. Lo que pasa es que bueno, el chat también tiene otros motivos para quedarse en Paraguay. Sí, eso es verdad, pero la verdad, yo solo conocí a mi novia en Marzo. Timancuello, que es una genia divina. Sí, Le damos un es beso. demasiado hermosa, es una diosa. Es una diosa. Sí. Una genia, sí, de verdad, de verdad. Sí, yo tengo un poco miedo que la gente que vea mi video esta noche van a pensar que ese video es sobre mi novia, como rompimos o algo así. ay, No, no. nada que ver, es solo una canción, es una parodia. No hay Ya, no nada te que puedes ver con mi preocupar. relación. No te puedes preocupar. Es porque la te- canción es Te boté, Shea Romo sé. Claro, Te voté se llama la canción de Batman y tipo te. Sí, Che, no le te- votó a divertido. nadie. Leti no le votó al chat. No, le no. votó, están No, muy bien, no. están geniales. Chat, tengo un problema contigo. Ok. ¿De qué club sos, chat? Yo soy de Guaraní. No te puedo creer. Chat,
¿Quién te hizo de guaraní? Por el amor de Dios, ¿quién? Yo estaba... ¿Por qué? Porque cuando vine... Olimpia es campeón del mundo, Chad. Sí, entiendo. 3 veces campeón, 3 veces. Sí, En cualquier momento 4 veces campeón. pero cuando yo vine, yo estaba buscando cuál equipo, la verdad. No, ¿con quién hablaste? ¿Con Lucas Natalón? Lo primero que yo vi fueron las remeras. Sí. La verdad, la remera de Olimpia es más lindo que la remera de Cerro. Yo decidí... ¡Vamos, Chad! Yo decidí que... ¡Vamos, Chad! No, pero yo decidí que... Mira, te está pero- cortando la productora porque ella es de Cerro. Ella es de Cerro porque ella está muy nerviosa. pero después... Dice jabón de pire, dice. ¿Cómo ves? Jabón de pire, Chad, jabón de pire. You can go. Sí. Pero después averigüé que hay un equipo que se llama Guaraní y también tiene los colores de mi ciudad. Mi ciudad es ¿Quién amarillo elige y negro. a un club por los colores? Porque mi ciudad es una ciudad diferente en Estados Unidos. Cada equipo, cada cosa de mi ciudad, hasta los puentes, es amarillo y negro. Como Luque, que es todo amarillo y azul. Todo el Luque. Exactamente, pero más, porque es mucho más grande. Claro, sí. Sí. Entonces, Guaraní fue perfecto porque me gusta aprender el idioma y tiene mis colores. ¿Hace cuánto que no está ganando un partido guaraní? Chad. Yo fui a un partido. ¿Y qué tal le fue? Empataron. Oh. Sí. Sí, me agradece que no Empataron. perdieron. Sí, bueno, y no vas a cambiar de club. No, hay no caso. voy a cambiar. No vas a cambiar. No. Intentaron convencerte igual. Sí, Qué muchos, pero yo sé cómo es. Si yo iba a elegir Olimpia, la gente de Cerro me van a odiar. Es muy y, vivo. viceversa. No Es sé. muy vivo, por eso agarro claro. Bueno, Chad, nos pone súper felices tenerte. Vamos a lanzar el video de Te Boté. Sí. Cheromo sé. Muy bien. O Guaraní cover, no sé. No, pero el guaraní del chat es genial, es muy genial. Bueno, te escuchamos diciendo algunas cosas y está buenísimo, está buenísimo. Bueno, chat, éxitos. Muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, que te vaya súper bien. ¿Qué? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Analao quiere bailar más que